¿Qué hacer con tu dinero si suben el petróleo, la inflación y el dólar? Si suben el petróleo, la inflación y el dólar al mismo tiempo, el problema no es solo que todo se vuelve más caro. El problema es que, en momentos así, muchísimas personas reaccionan mal, gastan mal, se endeudan peor, entran en pánico, compran o venden sin pensar. Y ahí es donde la crisis deja de ser una noticia y se convierte en una pérdida real de dinero. Porque cuando el mundo entra en tensión, no solo cambian los mercados, cambian tus decisiones. Y si tus decisiones cambian en la dirección equivocada, el golpe puede ser mucho más duro de lo que imaginas. Hoy quiero hablarte exactamente de eso. No solo de lo que está pasando, no solo de por qué suben el petróleo, la inflación y el dólar. Quiero hablarte de algo más importante. ¿Qué hacer con tu dinero cuando todo eso empieza a moverse al mismo tiempo? Quiero mostrarte qué errores debes evitar, qué señales debes vigilar y cómo pensar con más claridad en un escenario donde casi todo el mundo se pone nervioso, porque una crisis no siempre destruye primero a quien tiene menos. Muchas veces golpea primero a quien no entiende lo que está cambiando. Y ese es el objetivo de este video. Ayudarte a leer el tablero antes de reaccionar mal. Antes de seguir, dime en los comentarios qué te preocupa más ahora mismo: la inflación, el dólar o el precio de la gasolina. Quiero saber qué variable sientes más cerca de tu bolsillo. Y si te interesa entender la economía de una forma simple, útil y sin humo, quédate hasta el final, porque este video puede ahorrarte errores muy caros. En el video anterior hablamos de cómo una guerra o una crisis geopolítica pueden disparar el petróleo, empujar la inflación y terminar afectando directamente tu bolsillo. Hoy vamos un paso más allá. Hoy no quiero quedarme en la explicación del problema. Hoy quiero entrar en la parte práctica, porque una vez que entiendes que el petróleo puede subir, que la inflación puede resistirse a bajar y que el dólar puede fortalecerse en momentos de miedo, aparece la pregunta que de verdad importa. ¿Qué hago con mi dinero ahora? ¿Qué hago con mis gastos? ¿Qué hago con mis deudas? ¿Qué hago con mis decisiones? ¿Qué hago con mis inversiones si las tengo? ¿Qué hago con mi forma de pensar el dinero cuando el entorno se vuelve más agresivo? Esa es la verdadera conversación. Porque en una crisis, la diferencia entre protegerte y complicarte no siempre depende de ganar más. Muchas veces depende de equivocarte menos. Vamos a empezar por lo más básico, pero también por lo más importante. Cuando suben el petróleo, la inflación y el dólar al mismo tiempo, se produce una sensación muy peligrosa. Todo parece moverse en tu contra. El combustible sube, el transporte sube, algunos alimentos suben, los costos suben, el crédito puede seguir caro, la incertidumbre sube. Y encima, el dólar se vuelve una referencia emocional para mucha gente, aunque ni siquiera compre dólares directamente. ¿Por qué? Porque el dólar, en muchos países, representa una mezcla de miedo, refugio, poder de compra y estabilidad percibida. Entonces, cuando la gente ve que el dólar sube, siente que algo se está complicando, que algo se está encareciendo, que algo se está volviendo menos controlable. Y esa sensación, aunque a veces sea exagerada, influye mucho en las decisiones. Aquí aparece el primer punto clave de este video. En una crisis, no solo importan los precios, también importa la psicología. También importa cómo la gente interpreta lo que está viendo. También importa qué miedos se activan. Y cuando el miedo entra en escena, el dinero suele empezar a moverse peor. Por eso, lo primero que debes entender es esto. No todas las crisis te empobrecen de la misma manera, pero casi todas pueden hacerte cometer errores más caros. Este es un matiz fundamental. A veces el daño no viene solo de que suba la gasolina. A veces viene de cómo reaccionas al ver que sube la gasolina. A veces, el problema no es solo que la inflación presione. A veces el problema es que empiezas a gastar sin control antes de que todo suba aún más. O te paralizas y no corriges nada. O tomas deuda en peores condiciones. O metes dinero donde no entiendes solo porque escuchaste una recomendación desesperada. Y aquí viene lo más importante. En una crisis, el primer activo que debes proteger no es una acción, no es una divisa,
No es una apuesta, es tu claridad mental. Porque cuando pierdes claridad, empiezas a tomar decisiones impulsivas. Y las decisiones impulsivas suelen ser mucho más destructivas que la crisis misma. Ahora bien, bajemos esto al terreno real. ¿Qué cambia en tu bolsillo cuando suben el petróleo, la inflación y el dólar? Cambian muchas cosas al mismo tiempo, y no siempre se notan de golpe. Primero, la energía más cara empieza a presionar costos de transporte, logística y distribución. Eso puede terminar afectando precios de productos básicos, servicios y alimentos. Segundo, si la inflación se mantiene alta o tarda más en bajar, tu dinero pierde capacidad de compra. Es decir, con la misma cantidad de dinero puedes comprar menos cosas. Tercero, si el dólar sube en un contexto de nerviosismo global, muchos bienes importados o vinculados a cadenas internacionales pueden sufrir presión adicional. Cuarto, los bancos centrales pueden sentirse más incómodos para bajar tasas, lo que significa que el crédito puede seguir caro durante más tiempo. Y quinto, los hogares que ya viven. Al límite, sienten el golpe mucho antes, porque cuando tienes margen puedes absorber un poco más, pero cuando no tienes margen, cualquier subida se convierte en un problema serio. Aquí es donde muchas personas empiezan a notar que la economía no es una teoría abstracta, es una presión concreta, es el combustible, es el supermercado, es la cuota del coche, es la tarjeta, es el alquiler. Es la sensación de que el salario rinde menos. Es la incomodidad de ver que el dinero entra, pero cada vez alcanza para menos. Y si a eso le sumas miedo, titulares alarmistas y sensación de descontrol, aparece un caldo de cultivo perfecto para cometer errores financieros. Por eso, antes de hablar de qué hacer, quiero hablar de quienes suelen sentir primero una crisis de este tipo, porque entender eso también te ayuda a ubicarte. Suelen sentirlo primero las familias con presupuestos muy ajustados, las que ya venían haciendo malabares para llegar a fin de mes, las que tienen poco margen para absorber subidas, las que dependen del coche todos los días para trabajar, las que tienen deuda cara y cada mes viven con el agua al cuello. También lo sienten rápido los pequeños negocios que trabajan con márgenes estrechos, porque un aumento en transporte, energía o insumos puede pegarles directamente en rentabilidad. Lo sienten quienes dependen mucho del consumo diario y no tienen reserva. Lo sienten quienes compran productos que dependen de importación o de cadenas globales tensionadas. Lo sienten quienes viven con una estructura financiera frágil. Y esto no significa que los demás estén a salvo. Significa que en las crisis, la fragilidad previa se vuelve más visible. La crisis no siempre crea el problema. Muchas veces solo revela el problema que ya estaba ahí. Y aquí viene una verdad incómoda, pero necesaria. Muchas personas no se hunden financieramente por una gran catástrofe repentina. Se hunden por pequeñas malas decisiones repetidas en el momento equivocado. Ese es el verdadero peligro. No solo el precio del petróleo, no solo la inflación, no solo el dólar, sino la suma de presión externa y mala reacción interna. Por eso, en este video quiero dejarte 5 errores que pueden hacerte mucho daño en un escenario así. No porque sean los únicos, sino porque son los más comunes y los más costosos. El primer error es vivir como si nada estuviera cambiando. Parece obvio, pero es uno de los fallos más frecuentes. Hay gente que ve subir la gasolina, escucha que la inflación sigue incomodando, nota más tensión en los mercados, percibe que el dólar se mueve, y aún así sigue gastando con la misma despreocupación de siempre. Sigue posponiendo ajustes, sigue comprando impulsivamente, sigue sumando compromisos fijos como si el entorno fuera estable. Y ese es un error enorme, porque cuando el contexto empeora, la primera reacción inteligente no es el pánico, es la revisión, es mirar tu estructura financiera con honestidad, es preguntarte dónde estás expuesto, es entender qué parte de tu vida depende de costos que podrían seguir subiendo, es reconocer si tu presupuesto aguantaría otro golpe. Quien sigue actuando como si nada cambiara suele reaccionar tarde.
Y en finanzas, reaccionar tarde suele salir caro. El segundo error es aumentar deuda cara en medio de la presión. Este punto es crítico. Cuando la gente siente que todo sube, muchas veces intenta sostener su nivel de vida con más deuda. Usa la tarjeta para tapar huecos. Financia gastos corrientes. Patea decisiones. Se convence de que ya verá después cómo lo resuelve. Pero cuando el contexto es tenso, eso puede volverse muy peligroso. Porque si las tasas no bajan, si el crédito sigue caro, o si el ingreso no mejora al mismo ritmo que los costos, lo que parecía una solución temporal se convierte en una trampa. La deuda cara no solo consume dinero, consume aire, consume margen, consume tranquilidad. Y en un entorno donde petróleo, inflación y dólar están dando señales de tensión, reducir vulnerabilidad debería pesar más que sostener apariencias. Este es un punto duro, pero real. A veces la mayor demostración de inteligencia financiera no es seguir gastando con elegancia, es aceptar un ajuste a tiempo para no entrar en una espiral peor. El tercer error es actuar por pánico. Este es uno de los errores más caros de todos, especialmente para quienes tienen algún ahorro o alguna inversión. En momentos de tensión, mucha gente busca recetas mágicas. Quiere una respuesta inmediata. Quiere que alguien le diga qué comprar, qué vender, dónde refugiarse, dónde esconderse del problema. Y esa búsqueda de certezas rápidas puede llevar a decisiones muy malas. Comprar algo solo porque todo el mundo lo está haciendo. Mover dinero sin entender lo que se está comprando. Vender en el peor momento por miedo o cambiar toda tu estrategia por titulares del día puede hacer más daño que la crisis original. Aquí quiero ser muy claro. No te estoy diciendo que no hagas nada. Te estoy diciendo que no hagas cualquier cosa. No confundas movimiento con estrategia. No confundas urgencia con inteligencia. No confundas protección con improvisación. En economía, quien se mueve sin mapa muchas veces termina más perdido que antes. El cuarto error es ignorar la liquidez. Este concepto puede sonar técnico, pero es simple. Liquidez es la capacidad de tener dinero disponible cuando lo necesitas. Y en una crisis, eso vale mucho. Muchísimo. Porque el problema de mucha gente no es solo cuánto gana. Es cuánto tarda en reaccionar si algo empeora. Si suben costos, si aparece una emergencia, si cae el ingreso, si una deuda aprieta, si una oportunidad exige rapidez, la liquidez se vuelve vital. Por eso, en momentos así, obsesionarse con rentabilidad sin tener suficiente margen de maniobra puede ser un error. Hay etapas del mercado donde la prioridad no es exprimir cada centavo, es no quedarte sin aire, es no tener que vender mal, es no verte obligado a endeudarte porque no tienes colchón, es no depender de la suerte. Y aquí viene una frase que quiero que recuerdes. En tiempos de tensión, la liquidez no es cobardía, es flexibilidad, es capacidad de respuesta, es defensa. El quinto error es confundir protección con apuesta. Esto pasa muchísimo. Algunas personas escuchan que el petróleo sube, que el dólar se fortalece, que la inflación vuelve a incomodar y enseguida sienten que tienen que ganar con eso. Buscan subirse a la ola como sea. Quieren acertar el activo, la divisa, el movimiento perfecto. Quieren convertir el miedo general en una oportunidad espectacular. El problema es que muchas veces no están protegiéndose, están apostando. Y apostar no es lo mismo que proteger. Proteger es fortalecer tu posición. Apostar es asumir un riesgo con esperanza de ganar. Son cosas distintas. Si no entiendes esa diferencia, puedes venderte a ti mismo una narrativa elegante para justificar una decisión impulsiva. En una crisis, no todo lo que parece defensa lo es. A veces solo es especulación con otro nombre. Y cuando la especulación sale mal, el daño emocional y financiero puede ser doble. Ahora bien, ya vimos los errores. Vamos a la parte que de verdad importa. ¿Qué hacer con tu dinero si suben el petróleo, la inflación y el dólar? Aquí quiero darte una guía clara, simple y útil. No una fórmula mágica, no una promesa vacía, no una receta universal.
quiero darte una forma más inteligente de pensar. Lo primero que haría es revisar tus gastos fijos, no tus sueños, no tus ideas a futuro. Tus gastos fijos. ¿Qué parte de tu presupuesto es obligatoria? ¿Qué parte se ha vuelto demasiado pesada? ¿Qué pagos están consumiendo más margen del que deberían? ¿Qué compromisos asumiste en un entorno más tranquilo que ahora empiezan a verse más incómodos? En una crisis, el objetivo no es solo gastar menos, es saber dónde estás rígido, porque la rigidez financiera es peligrosa cuando el entorno cambia. Cuanto más rígida sea tu estructura, menos espacio tienes para adaptarte. Por eso, revisar gastos fijos no es un acto de miedo, es un acto de inteligencia. Es reconocer que en momentos de presión, la flexibilidad vale dinero. Lo segundo que haría es proteger caja, es decir, asegurar que tienes suficiente margen de maniobra para no ahogarte si el entorno se pone peor. Esto significa cuidar reserva, evitar quedarte al límite y dejar de pensar que siempre podrás resolver todo más adelante. En una economía tensa, resolver más adelante puede costar mucho más caro. El problema de vivir al filo no es solo emocional, es que te obliga a tomar malas decisiones cuando aparece el primer golpe. Si no tienes margen, cualquier problema se convierte en urgencia, y la urgencia rara vez negocia en tus mejores términos. Aquí no importa tanto cuánto dinero tengas, como cuánta capacidad real tengas para resistir presión sin romperte. Esa es la verdadera diferencia entre estar incómodo y estar expuesto. Lo tercero que haría es reducir deuda cara siempre que sea posible. No por obsesión moral, sino por lógica financiera. Si las tasas siguen altas o tardan en bajar, el costo de la deuda puede seguir siendo un enemigo silencioso. Cada mes que pagas intereses caros es un mes en el que una parte de tu dinero trabaja en tu contra. Y cuando además tienes inflación alta o persistente, la sensación de asfixia se multiplica. Por eso, si estás en una fase donde petróleo, inflación y dólar apuntan a más presión, tener menos deuda cara suele ser una mejora inmediata en tu resistencia. No soluciona todo, pero te da aire. Y el aire, en una crisis, vale muchísimo. Lo cuarto que haría es diferenciar entre lo urgente y lo importante. Esta es una habilidad que se vuelve decisiva en momentos de tensión. Lo urgente grita. Lo importante sostiene. Lo urgente puede ser el titular del día, el miedo del mercado, la conversación en redes, la recomendación desesperada de alguien que cree haber encontrado el refugio perfecto. Lo importante, en cambio, suele ser más silencioso. Tu presupuesto, tu liquidez, tu endeudamiento, tu capacidad de adaptación, tu disciplina, tu claridad. Si no aprendes a separar una cosa de la otra, acabarás dedicando energía a apagar ruidos mientras el problema real sigue creciendo por detrás. Y ese desgaste también cuesta dinero. Lo quinto que haría es mirar muy bien tu exposición a costos sensibles. Dependes mucho del coche, tu negocio depende fuertemente de transporte, compras muchos productos importados o ligados a cadenas internacionales, tienes gastos que se recalientan rápido cuando sube el dólar o la energía, tus finanzas están armadas sobre una base estable o sobre una suma de vulnerabilidades. Aquí no se trata de vivir con paranoia. Se trata de identificar dónde el contexto puede pegarte primero. Porque cuando sabes dónde estás expuesto, puedes empezar a corregir antes de que el golpe sea más fuerte. Pero, si ni siquiera sabes por dónde te entra el riesgo, será mucho más difícil reaccionar con criterio. Y aquí viene algo muy importante. Si te interesa aprender a proteger tu dinero sin caer en pánico ni tomar malas decisiones, suscríbete ahora, porque este canal está hecho exactamente para eso. No para venderte humo, no para repetirte titulares, sino para ayudarte a pensar mejor en momentos donde casi todo el mundo se deja llevar por el ruido. Sigamos, porque además de qué hacer hoy, también importa muchísimo qué observar en las próximas semanas. Una persona que entiende finanzas no vive pendiente de cada titular, vive pendiente de las señales correctas, y cuando suben el petróleo, la inflación y el dólar, hay varias señales que merecen toda tu atención. La primera es el propio precio del petróleo,
porque ahí muchas veces aparece una de las primeras señales de tensión real. Si el petróleo sigue subiendo con fuerza o se mantiene muy elevado durante tiempo suficiente, la presión sobre costos puede hacerse más persistente. Si el petróleo se relaja, el entorno gana algo de oxígeno. La segunda señal es la inflación. No solo la sensación de inflación, sino la inflación que empieza a filtrarse a más partes de la economía, porque una cosa es un sobresalto corto. Otra cosa es una presión que empieza a quedarse. La tercera señal es el dólar, especialmente en países donde su movimiento afecta expectativas, importaciones, confianza y decisiones de consumo. La cuarta señal es el tono de los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, no porque la Fed controle el petróleo, sino porque su postura puede cambiar mucho el costo del dinero y el ánimo del mercado. La quinta señal es el crédito. Si el dinero sigue caro, muchas decisiones de familias y empresas se vuelven más difíciles. Y la sexta señal es algo que a veces la gente desprecia, pero que importa muchísimo: el comportamiento del consumidor. Cuando la gente empieza a sentir que vivir cuesta más, cambia hábitos. Y cuando cambia hábitos, cambia también la economía real. Ahora quiero detenerme en algo que casi nadie dice con suficiente claridad. No todas las personas necesitan reaccionar igual en una crisis. Esa idea de que existe una única respuesta correcta para todos es falsa. Lo que sí existe es una lógica común. Cuanto más frágil sea tu posición, más defensiva debería ser tu forma de actuar. Si tienes un presupuesto muy ajustado, tu prioridad no es buscar oportunidades arriesgadas, es ganar aire. Si tienes deudas caras, tu prioridad no es impresionar, es reducir presión. Si tienes cierto margen y ahorro, tu prioridad no debería ser el pánico, debería ser pensar con disciplina. Si inviertes, la pregunta no es solo qué podría subir, sino cuánto riesgo puedes asumir sin perder claridad. Este es el punto que separa a quien piensa con madurez financiera de quien se deja arrastrar por el espectáculo de la crisis. Porque una crisis también produce ilusión de movimiento. Todo parece urgente, todo parece decisivo, todo parece extremo. Pero no todo merece una reacción radical. A veces la mejor decisión no es la más visible. A veces la mejor decisión es ajustar, ordenar, esperar, proteger y observar. A veces el verdadero talento financiero no está en adivinar el próximo titular. Está en no romper tu estructura por un titular. Y eso vale oro. Vamos ahora con 3 escenarios posibles, porque pensar en escenarios te ayuda a evitar tanto el pánico como la ingenuidad. El primer escenario es que la tensión se alivie. En ese caso, el petróleo podría enfriarse, el miedo general podría bajar y la presión extra sobre inflación y dólar podría suavizarse. Si eso ocurre, muchas personas respirarán mejor. Pero incluso en ese escenario conviene no relajarse demasiado rápido. ¿Por qué? Porque una lección de las crisis es que el alivio momentáneo no siempre significa estabilidad duradera. Si algo te obligó a revisar tu estructura financiera, esa revisión sigue siendo útil aunque la tormenta baje un poco. El alivio no debería borrarte la memoria. Debería darte espacio para ordenar mejor. El segundo escenario es una tensión prolongada. Este es uno de los escenarios más incómodos y más traicioneros. No hay explosión total, pero tampoco hay calma real. El petróleo se mantiene tenso. La inflación no termina de aflojar. El dólar sigue siendo referencia de miedo. Los bancos centrales siguen incómodos. El crédito no da demasiado respiro. Y la gente vive con la sensación de que algo se ha vuelto permanentemente más caro. Ese escenario desgasta mucho porque no destruye de golpe, pero erosiona. Y cuando una crisis erosiona durante demasiado tiempo, la gente se cansa, se desordena y empieza a tomar decisiones de supervivencia. Ahí es donde la disciplina financiera se vuelve más importante que nunca. El tercer escenario es una escalada seria, el peor. Ahí podríamos ver un shock energético más fuerte, más nerviosismo en mercados, más presión sobre precios,
más incomodidad para los bancos centrales y un deterioro más claro del entorno económico. Ese escenario no significa que todo colapse, pero sí significa que el margen de error se reduce. Y cuando el margen de error se reduce, tener una estructura financiera sólida deja de ser una ventaja. Se convierte en una necesidad. Por eso insisto tanto en esto. No esperes a que el escenario sea extremo para empezar a ordenar tu dinero. Porque cuando la urgencia ya explotó, todo es más caro, más difícil y más emocional. Y aquí viene la parte que afecta directamente tu bolsillo. Quiero que pienses en tu dinero como si fuera una estructura que tiene que resistir presión. No solo como una suma de billetes, ingresos o cuentas. Una estructura. Si la base está bien armada, la presión te incomoda, pero no te destruye. Si la base está mal armada, cualquier golpe la agrieta. Entonces, ¿cuál es la base? Ingresos realistas, gastos bajo control, deuda razonable, liquidez suficiente, expectativas más maduras y decisiones menos impulsivas. No suena espectacular, no vende humo, no parece una fórmula viral, pero funciona muchísimo mejor que improvisar. En finanzas, lo aburrido bien hecho suele vencer a lo brillante mal pensado. También quiero hablarte de un error emocional que aparece mucho en estas etapas, la comparación. Cuando el entorno se complica, mucha gente siente que tiene que seguir demostrando estabilidad, estatus o normalidad. Sigue gastando para no sentir que retrocede. Sigue sosteniendo un nivel de vida que ya no encaja con la nueva realidad. Sigue comprando porque le da miedo aceptar que tiene que ajustar. Y eso puede ser devastador. Porque no solo estás peleando contra una crisis, estás peleando contra tu ego financiero. Y esa pelea suele salir cara. Ajustar no siempre es perder. A veces ajustar es exactamente lo que te permite no perder mucho más después. Quiero que recuerdes esto. En un entorno más difícil, proteger tu estructura vale más que sostener una imagen. Y si tienes ahorros o alguna inversión, quiero decirte algo con total claridad. Este video no es para darte una recomendación mágica de compra o venta. Es para ayudarte a pensar mejor antes de moverte. Porque en estos contextos, el verdadero riesgo no siempre está en lo que hace el mercado. Muchas veces está en cómo reaccionas tú ante lo que hace el mercado. Si tu estrategia cambia cada vez que aparece miedo, probablemente no tenías una estrategia, tenías una ilusión de control, y eso, en una crisis, se rompe rápido. Antes de tocar dinero que has invertido, o antes de mover ahorro de un lado a otro, pregúntate, ¿estoy actuando por análisis o por ansiedad? ¿Estoy protegiendo mi posición o persiguiendo una sensación de seguridad inmediata? ¿Estoy haciendo algo coherente con mi realidad o simplemente quiero dejar de sentir incomodidad? A veces la gente toma decisiones financieras no para mejorar su posición, sino para anestesiar su miedo. Y esa anestesia puede salir muy cara. Quiero detenerme ahora en una frase que resume gran parte de este video. Cuando el mundo entra en tensión, el dinero exige más criterio, no más velocidad, no más dramatismo, no más teorías heroicas, más criterio, más lectura, más orden, más calma, más honestidad contigo mismo. Porque si el petróleo sube, si la inflación presiona y si el dólar se fortalece, lo peor que puedes hacer es actuar como si estuvieras en un entorno normal o como si una sola jugada inteligente fuera a resolverlo todo. Hay etapas de la economía donde crecer agresivamente es la prioridad, y hay etapas donde resistir mejor es la prioridad. Confundir una con otra es un error típico de quien quiere resultados brillantes sin respetar el contexto. Y ahora quiero darte una guía mental muy simple para estos momentos. Pregúntate siempre estas 5 cosas. Primera, ¿mi presupuesto aguanta si el costo de vida sigue bajo presión unos meses más? Segunda, ¿tengo deudas que pueden convertirse en una carga más peligrosa si el dinero sigue caro? Tercera, ¿tengo suficiente margen para no tomar decisiones desesperadas? Cuarta, ¿entiendo realmente por dónde estoy más? ¿Y ni expuesto al dólar, a la inflación o a la energía? Quinta, ¿estoy reaccionando por información o por miedo? Si respondes con honestidad a esas 5 preguntas,
Ya estás muy por delante de la mayoría de la gente, porque la mayoría no se detiene a pensar, solo reacciona. Otro punto importante: cuidado con pensar que todo se soluciona simplemente ganando un poco más. Claro que aumentar ingresos ayuda, pero si tu estructura está mal armada, ganar más sin ordenar nada puede ser solo una forma de retrasar el problema. En cambio, una estructura bien pensada resiste mejor incluso cuando el ingreso no crece tan rápido. Por eso, este video no trata solo de dinero. Trata de arquitectura financiera personal. Trata de cómo organizas tu vida económica para no quedar expuesto de más cuando el mundo se pone difícil. Y aquí quiero meter un mini hook importante, porque lo que voy a decirte ahora puede marcar una gran diferencia. Mucha gente espera a sentir dolor fuerte para cambiar, pero las personas que mejor protegen su dinero suelen actuar antes de que el dolor sea insoportable. No porque sean adivinas, sino porque entienden señales, entienden ciclos, entienden que no hace falta ver todo destruido para empezar a corregir. Esa es una de las grandes ventajas de educarte financieramente. Dejas de depender de la última alarma. Empiezas a moverte cuando todavía tienes margen. Y moverte con margen no tiene nada que ver con moverte sin pensar. Tiene que ver con actuar desde la lucidez, no desde la asfixia. Si mañana te despiertas y ves que el petróleo sigue alto, que la inflación da señales de resistencia y que el dólar sigue tensionado, no necesitas entrar en pánico. Necesitas hacer algo mejor. Necesitas revisar. Necesitas medir. Necesitas ordenar. Necesitas elegir bien qué problemas atacar primero. Necesitas distinguir entre el ruido global y tus decisiones locales, porque al final, aunque el contexto sea mundial, tu vida financiera ocurre en un espacio muy concreto. Ocurre en tus cuentas, en tus pagos, en tus hábitos, en tus impulsos, en tus prioridades, en tus errores y en tus correcciones. Y eso es una gran noticia, porque significa que no controlas el petróleo ni el dólar, pero sí puedes controlar muchas cosas más de las que crees. Ese es, en el fondo, el mensaje de este video. No te voy a decir que no pasa nada, porque sí puede pasar. No te voy a decir que ignores el contexto, porque sería absurdo. No te voy a decir que todo se resuelve con optimismo, porque las finanzas no funcionan así. Lo que sí te voy a decir es que incluso en escenarios incómodos, hay una enorme diferencia entre quien entiende y se ordena, y quien se deja arrastrar por el miedo. Y esa diferencia, con el tiempo, se traduce en tranquilidad, resistencia y mejores decisiones. Porque una crisis no siempre se gana adivinando el próximo movimiento del mercado. Muchas veces se gana sobreviviendo mejor, perdiendo menos y manteniendo capacidad de decidir cuando otros ya no pueden. Esa es una forma mucho más madura de ver el dinero, mucho más útil, mucho más realista, mucho más poderosa. Así que si hoy me preguntas qué hacer con tu dinero si suben el petróleo, la inflación y el dólar, mi respuesta es esta. No empieces por buscar la jugada espectacular. Empieza por fortalecer tu estructura. Revisa gastos fijos. Protege liquidez. Reduce deuda cara. Observa dónde eres más vulnerable. No confundas protección con apuesta. No reacciones por pánico. Y aprende a mirar señales antes de tomar decisiones grandes. Eso no garantiza que el contexto no te afecte, pero sí aumenta muchísimo la probabilidad de que no te destruya financieramente. Y ahora quiero dejarte una idea final. Hay personas que solo se acercan a la economía cuando ya sienten dolor, cuando el dinero no alcanza, cuando la gasolina duele, cuando la inflación pesa, cuando el dólar inquieta. Pero entender economía un poco antes puede cambiar por completo la forma en que vives esos momentos, porque cuando entiendes el tablero, no desaparece el problema, pero sí disminuye la confusión. Y cuando disminuye la confusión, mejora tu capacidad de decidir. Y cuando mejoras tu capacidad de decidir, tu dinero deja de estar completamente a merced del miedo. Si quieres, en el próximo video te voy a mostrar qué señales concretas debes vigilar cada semana para no reaccionar tarde en una crisis como esta. Vamos a hablar de petróleo, inflación, dólar, Fed,
mercados y costo de vida, pero desde una lógica práctica, para que sepas qué mirar sin perderte en el ruido. Así que suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame desde ahora, porque este canal no está hecho para seguir el miedo del día. Está hecho para ayudarte a entender cómo las grandes tensiones del mundo terminan afectando algo muy personal, tu dinero. Y todavía hay algo más que quiero que entiendas, porque esta parte suele marcar la diferencia entre una persona que sobrevive mejor a una crisis y otra que termina siendo arrastrada por ella. En tiempos de tensión, no solo suben los precios, también sube el ruido, suben las opiniones, suben las promesas exageradas, suben los discursos extremos, suben las recomendaciones desesperadas. De repente todo el mundo parece tener una respuesta definitiva. Uno te dice que compres dólares ya, otro te dice que vendas todo, otro te dice que el petróleo va a destruir la economía, otro te promete oportunidades únicas. Y en medio de todo eso, mucha gente se pierde, no porque no tenga inteligencia, sino porque está agotada, saturada y emocionalmente expuesta. Por eso, una parte muy importante de proteger tu dinero consiste en filtrar. Filtrar voces, filtrar mensajes, filtrar impulsos, filtrar exageraciones, porque el ruido también cuesta dinero, y a veces cuesta más de lo que la gente imagina. Déjame decírtelo de otra manera. En una crisis, no solo compites contra los precios, también compites contra tus propias emociones. Compites contra la ansiedad de hacer algo rápido. Compites contra la tentación de copiar a otros. Compites contra el miedo de quedarte atrás. Compites contra la frustración de sentir que el dinero rinde menos. Compites contra la presión social de aparentar normalidad cuando el entorno ya no es normal. Y esa competencia silenciosa es durísima, mucho más dura de lo que se suele admitir, porque una parte del dolor financiero no viene de la matemática, viene de la emoción, viene del cansancio mental, viene del estrés acumulado, viene de esa sensación de que, hagas lo que hagas, el contexto te está empujando, y si no reconoces ese factor emocional, acabarás creyendo que tus malas decisiones fueron racionales, cuando en realidad fueron una reacción al agotamiento. Por eso quiero proponerte una idea muy práctica. En momentos como este, en lugar de preguntarte solamente ¿cómo gano más?, empieza a preguntarte ¿cómo pierdo menos margen, menos calma y menos capacidad de decidir? Parece una pregunta menos espectacular, pero suele ser mucho más inteligente, porque en un entorno donde suben el petróleo, la inflación y el dólar, el objetivo inicial no debería ser impresionar a nadie con una jugada brillante. El objetivo debería ser evitar errores costosos, conservar flexibilidad y sostener tu capacidad de actuar. Las personas que mejor atraviesan las crisis no siempre son las que hacen la operación más brillante. Muchas veces son las que mantienen el control, las que evitan sobreexponerse, las que no se endeudan por orgullo, las que no persiguen fantasías. Las que no confunden información con sabiduría, las que saben esperar cuando toca esperar y corregir cuando toca corregir. Ahora quiero hablarte de algo que toca a muchísima gente y que en escenarios así se vuelve todavía más importante: el presupuesto. Sé que a muchas personas no les entusiasma escuchar esta palabra, les parece aburrida, les parece básica, les parece incluso pequeña frente a temas como petróleo, dólar, inflación, bancos centrales y crisis globales. Pero, precisamente, ahí está el error. Porque al final del día, todas esas fuerzas gigantes terminan aterrizando en algo muy simple: cuánto entra, cuánto sale y cuánto margen te queda. Ese aterrizaje se llama presupuesto. Y cuando la economía se vuelve más hostil, el presupuesto deja de ser una herramienta opcional. Se convierte en un mapa de supervivencia. Si hoy mismo sientes que el contexto se ha vuelto más duro, lo primero que haría no es mirar una inversión exótica ni buscar un atajo milagroso. Lo primero que haría es sentarme a revisar con brutal honestidad el flujo real de mi dinero. ¿Qué entra exactamente? ¿Qué sale exactamente? ¿Qué gastos son verdaderamente fijos? ¿Qué pagos se han vuelto demasiado pesados?
¿Qué cosas sigo pagando por costumbre y ya no por necesidad? ¿Dónde se me va el dinero sin que me dé cuenta? ¿Qué parte de mis gastos está más expuesta a combustible, transporte, inflación o dólar? ¿Qué pasaría si durante 3 o 4 meses el contexto siguiera presionando? Estas preguntas son incómodas. Sí, pero la incomodidad de mirarlas a tiempo es mucho más barata que la incomodidad de ignorarlas. Y aquí aparece otra idea importante. Cuando la economía cambia, tu presupuesto también debería cambiar. No puedes exigirle a tu vida financiera que siga funcionando igual si las condiciones ya no son iguales. Eso significa que a veces tendrás que recortar antes de sentirte completamente obligado. A veces tendrás que renegociar antes de estar ahogado. A veces tendrás que frenar compras antes de arrepentirte después. A veces tendrás que aceptar que el contexto te exige una versión más disciplinada de ti mismo. No porque hayas fracasado, no porque estés retrocediendo, sino porque estás adaptándote. Y adaptarse a tiempo es una forma muy poderosa de inteligencia financiera. Ahora bien, hablemos del dólar de una forma más madura, porque en muchos países hispanos el dólar no es solo una moneda extranjera, es también un símbolo de refugio, de estabilidad, de miedo, de poder de compra, de oportunidad o de amenaza, según la persona y el momento. Por eso, cuando el dólar sube, no solo cambian algunos precios, cambia también el ánimo, cambia la conversación, cambia la percepción de seguridad. Y eso empuja a mucha gente a reaccionar de forma emocional. Unos corren detrás del dólar como si fuera una salvación automática. Otros se paralizan. Otros creen que cualquier movimiento del dólar justifica cualquier decisión precipitada. Y ahí vuelvo al mismo punto. Cuidado con el simbolismo. Cuidado con convertir una variable importante en una obsesión que te haga perder criterio. El dólar importa, sí, pero no todos los movimientos del dólar exigen la misma reacción de tu parte. Lo que importa es cómo te afecta a ti, por qué te afecta, cuánto te afecta, y si estás decidiendo con cabeza o con ansiedad. Lo mismo pasa con la inflación. A veces se habla de ella como si fuera una nube abstracta, un dato lejano o una cifra técnica. Pero la inflación, cuando se vuelve persistente, cambia hábitos, cambia ritmos, cambia expectativas y cambia relaciones con el dinero. La gente posterga compras, cambia marcas, reduce salidas, reorganiza prioridades, se vuelve más defensiva, o, en algunos casos, se desespera y acelera consumos por miedo a que todo suba más. Las empresas ajustan precios. Los trabajadores sienten que el salario alcanza menos. Los gobiernos enfrentan más presión social. Los bancos centrales se vuelven más cautos. Y esa suma de comportamientos genera, en un entorno más pesado. Por eso no basta con decir, hay inflación. Hay que entender qué tipo de inflación es, qué la impulsa, cómo se comporta y cómo afecta tu vida concreta. Porque una cosa es la inflación como palabra, y otra, muy distinta, es la inflación entrando en tu nevera, en tu depósito, en tu alquiler y en tu estado mental. Y aquí quiero hacer una conexión muy importante con el petróleo. Mucha gente cree que el petróleo solo importa a quienes trabajan en energía, a gobiernos o a grandes mercados. Pero no. El petróleo puede ser uno de los motores invisibles del costo de vida. Si sube con fuerza y se mantiene arriba, puede presionar transporte, logística, producción, distribución y expectativas. No todo sube al mismo tiempo. No todo sube igual. Pero el impacto se reparte. Y cuando se reparte durante suficiente tiempo, el presupuesto de millones de personas se tensa aunque no sepan exactamente por qué. Esa es una de las razones por las que este tema es tan importante. Porque una subida del petróleo no es solo una noticia financiera, es una presión potencial sobre el sistema entero. Entonces, ¿qué tipo de mentalidad conviene tener frente a todo esto? Para mí, una mentalidad de defensa inteligente. Y quiero subrayar esa palabra, inteligente. Porque defenderte no significa esconderte del mundo, vivir con miedo o renunciar a todo. Significa priorizar bien. Significa fortalecer la base.
Significa aceptar que hay momentos para ser más agresivo y momentos para ser más prudente. Significa entender que la solidez vale más que el espectáculo. Significa asumir que no todo se resuelve corriendo más rápido. A veces se resuelve pisando mejor, ordenando mejor, exponiéndote menos a lo innecesario, teniendo más liquidez, menos deuda cara, menos impulsos, más visión. Y ahora viene otra parte que puede ayudarte mucho. ¿Cómo pensar decisiones cotidianas en un entorno así? Porque no todos son grandes movimientos. A veces la diferencia está en pequeños ajustes acumulados. Si dependes mucho del coche, quizá debas replantear trayectos, tiempos o hábitos. Si tienes gastos automáticos que ya ni miras, quizá debas auditarlos uno por uno. Si estás sosteniendo un estilo de consumo que cada mes te deja más justo, quizá debas revisar prioridades sin sentir vergüenza por ello. Si tienes compras que vienes aplazando y no son esenciales, quizá este no sea el mejor momento para convertir ansiedad en consumo. Si tu negocio depende de costos sensibles, quizá debas revisar estructura, márgenes o precios antes de que el golpe sea mayor. Estas cosas parecen pequeñas, pero muchas veces son las decisiones pequeñas las que permiten que tu estructura aguante una fase difícil sin romperse. También quiero hablarte del tiempo, porque el tiempo, en economía, cambia completamente la lectura del problema. Un salto corto del petróleo no se vive igual que una presión energética prolongada. Una incomodidad temporal no se gestiona igual que un deterioro persistente del poder de density network. Compra. Una subida puntual del dólar no obliga a pensar igual que una fase más larga de tensión. Por eso, una de las peores cosas que puedes hacer es reaccionar como si todo fuera permanente, o como si todo fuera irrelevante. Hay que aprender a mirar duración, no solo intensidad. Hay shocks que asustan mucho y duran poco, y hay procesos que asustan menos, pero desgastan durante meses y hacen más daño al final. Aprender a distinguir entre ambas cosas te vuelve mucho más fuerte como tomador de decisiones. Ahora te voy a decir algo que quizá no suene popular, pero que es tremendamente útil. En momentos así, bajar el nivel de ruido en tu vida financiera puede ser una de las mejores decisiones. Eso significa menos improvisación, menos impulsos, menos compras por ansiedad, menos dependencia de aprobación externa, menos exposición a recomendaciones sensacionalistas, menos necesidad de sentir que estás haciendo algo grandioso. Y significa más claridad, más control, más observación y más estructura. Parece simple, pero no lo es, porque vivimos rodeados de mensajes que nos empujan a actuar, consumir, responder, demostrar, correr, competir. Y en una crisis, esa presión se vuelve todavía más peligrosa. Por eso, una forma de cuidarte financieramente consiste también en proteger tu atención. La atención es un recurso económico. Si la pierdes, tus decisiones empeoran. Y cuando tus decisiones empeoran, tu dinero sufre. Quiero entrar ahora en un punto muy concreto: las familias. Porque cuando hablamos de petróleo, dólar e inflación, corremos el riesgo de sonar demasiado macroeconómicos. Pero detrás de todo esto hay familias que ajustan compras, parejas que discuten por gastos, personas que no duermen tranquilas por miedo a no llegar, padres que sienten que cada mes cuesta más sostener el hogar, jóvenes que postergan planes, trabajadores que notan que el esfuerzo rinde menos. Esa es la realidad. Por eso, este video no trata solo de variables, trata de vida cotidiana, trata de cómo una tensión global puede terminar condicionando decisiones íntimas. Y por eso mismo creo que hablar de dinero sin arrogancia y sin humo es más importante que nunca. Si tú estás en una familia, o sostienes una casa, o compartes responsabilidades con otra persona, una de las mejores cosas que puedes hacer en un escenario así es hablar con claridad. Sí, hablar. Hablar de gastos, hablar de prioridades, hablar de márgenes, hablar de lo que se puede sostener y de lo que no, hablar de deudas, hablar de objetivos, porque muchas veces el problema no es solo económico, es también de coordinación. Dos personas pueden estar tirando en direcciones distintas sin darse cuenta.
Una puede seguir gastando como si nada, mientras la otra empieza a entrar en miedo. Una puede querer aparentar normalidad, mientras la otra siente que el presupuesto ya no aguanta. Y esa falta de alineación puede empeorar muchísimo una situación. A veces, una conversación incómoda hoy evita una crisis mucho mayor mañana. Y si tienes un pequeño negocio, quiero decirte algo especial. En etapas como esta, la gestión del negocio debe volverse todavía más consciente. No basta con vender, no basta con trabajar más horas, no basta con confiar en que la cosa se acomode sola. Hay que revisar estructura, márgenes, dependencia de costos volátiles, elasticidad de precios, capacidad de soportar subidas de insumos y calidad del flujo de caja. Porque muchos negocios no quiebran por falta de trabajo, quiebran por mala gestión del entorno, quiebran por no ver que el contexto cambió, quiebran por mantener precios inviables demasiado tiempo, quiebran por financiarse mal, quiebran por confundir facturación con salud financiera, quiebran por reaccionar tarde. Si tienes negocio, no te obsesiones solo con vender más. Obsérvalo también desde la resistencia. Pregúntate cuánto aguanta. Pregúntate qué parte de tu estructura depende de una normalidad que quizá ya no existe. Y para quienes invierten, quiero dejar una advertencia adicional. En tiempos de tensión geopolítica y económica, muchas narrativas de inversión se vuelven seductoras. Todo el mundo encuentra el activo que va a ganar, la cobertura perfecta, la gran oportunidad del caos. Ten mucho cuidado con eso. No porque no existan oportunidades, sino porque cuando el miedo sube, también sube la tentación de vestir de estrategia, lo que en realidad es una apuesta emocional. Antes de mover capital, pregúntate si entiendes de verdad el riesgo, el horizonte, la razón de la posición y el daño potencial si te equivocas. Porque una parte de la madurez financiera consiste en aceptar que no necesitas participar en todos los movimientos del mercado para proteger tu patrimonio. A veces, la mejor decisión es no hacer lo que te seduce, sino lo que tu estructura puede soportar. Y este es un muy buen momento para hacer otra pausa mental. No necesitas tener todas las respuestas hoy. No necesitas adivinar el próximo dato de inflación, el próximo discurso de la Fed, el próximo movimiento del petróleo o el próximo salto del dólar. Lo que sí necesitas es una forma más sana y más robusta de decidir. Necesitas un criterio que no se derrumbe cada vez que el contexto se mueve. Necesitas una estructura que no dependa de que todo salga bien. Necesitas una estrategia personal que no esté construida sobre la fantasía de que el mundo siempre será estable. Y eso, aunque no sea glamuroso, es profundamente poderoso, porque al final de eso trata este video. De pasar de la reacción a la lectura, de pasar del miedo desordenado a la vigilancia inteligente, de pasar del ¿qué hago ya? Al ¿cómo pienso mejor? Cuando el petróleo sube, la inflación presiona y el dólar se fortalece. No todos se empobrecen igual, pero todos son desafiados a decidir mejor. Y quien decide mejor no siempre es quien más sabe de macroeconomía. Muchas veces es quien mejor se conoce a sí mismo, quien mejor entiende sus límites y quien mejor protege su estructura. Por eso, si tuviera que resumir toda esta conversación en una sola idea, sería esta. En un entorno más agresivo, tu prioridad no debería ser impresionar con decisiones rápidas, sino fortalecer tu capacidad de resistir, adaptarte y actuar con criterio. Esa es la verdadera ventaja. Esa es la diferencia entre vivir la crisis como víctima pasiva o atravesarla con inteligencia. No controlas el petróleo, no controlas el dólar, no controlas la geopolítica, pero sí puedes controlar cuánto te expones, cómo organizas tus gastos, cómo gestionas tu deuda, cuánto margen conservas, qué voces escuchas y desde qué estado mental decides. Y todo eso pesa muchísimo más de lo que la mayoría cree. Así que la próxima vez que veas subir el petróleo, que escuches hablar de inflación persistente o que notes más nervios alrededor del dólar, no pienses solo en la noticia. Piensa en tu estructura, piensa en tus márgenes, piensa en tus puntos débiles, piensa en tus hábitos, piensa en tus impulsos, piensa en lo que puedes
Ordenar antes de que el entorno te obligue, porque cuando haces eso, ya no estás mirando la economía como un espectador, estás usando la economía para proteger tu vida financiera. Y eso es exactamente lo que quiero construir en este canal. No solo explicarte lo que pasa, sino ayudarte a pensar qué hacer con eso. No solo hablarte de mercados, petróleo, inflación, Fed y dólar, sino conectar todo eso con la realidad concreta de tus decisiones, porque entender el mundo sirve de poco si no te ayuda a cuidar mejor tu dinero. Aquí la meta no es sonar sofisticado. La meta es volverte más fuerte, más claro y más difícil de romper financieramente. Si has llegado hasta aquí, quiero dejarte una pregunta final en los comentarios. ¿Qué te cuesta más en un momento así? ¿Ajustar gastos? ¿No entrar en pánico o saber en qué fijarte de verdad? Te leo, porque ese también va a ser el corazón de este canal, entender lo que está pasando, pero sin olvidar que detrás de cada crisis hay personas reales intentando decidir mejor. Y si quieres que en el próximo video te enseñe a leer las señales semanales más importantes para no reaccionar tarde, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame desde ahora. Porque cuando el mundo se pone más difícil, entender antes puede marcar una diferencia enorme. Y esa diferencia, muchas veces, empieza con algo tan simple y tan poderoso como esto: pensar mejor antes de mover tu dinero.